Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Abra la Biblia en San Juan capítulo 16. Vamos a leer la palabra del Señor a partir del verso de la parte B del versículo 4. San Juan 16, 4b, es decir, la parte segunda, hasta el verso 15. Dice así, San Juan 16, 4, esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros, pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta ¿a dónde vas? Antes porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Amén. Siéntense, hermanos. Voy a usar este aparato que no soy pues como muy dado a esta tecnología así, pero como es un estudio muy práctico, vamos a proyectarlo allá, ya va a salir allá. Entonces vamos a proyectar esta enseñanza sobre lo que es la obra del Espíritu Santo. No sé si ya está por allá, sí, muy bien. ¿Quién es el Espíritu Santo? Vamos a empezar definiendo quién es el Espíritu Santo. Y para entrar a definir quién es el Espíritu Santo, digamos quién no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es una paloma, así como algunos la pintan, una paloma. El Espíritu Santo no es un animal. Alguna vez Dios la usó para mostrársela como un símbolo del Espíritu Santo que descendía, pero eso no quiere decir que el Espíritu Santo sea una paloma. Segundo, el Espíritu Santo tampoco es la fuerza activa de Dios, como en algunos lugares enseñan, como si fuera una fuerza impersonal, es decir, como una cosa así que no tiene voluntad, que no tiene mente, que no tiene personalidad. Una fuerza es un asunto, ¿qué digo yo? Impersonal. Así que el Espíritu Santo no es una fuerza impersonal, no es una fuerza activa. Tercero, el Espíritu Santo no es la tercera persona de la Trinidad. No es la tercera persona de la Trinidad. Entonces, ¿quién es el Espíritu Santo? A ver, Dios es espíritu. San Juan 4:24 lo aclara, Dios es espíritu y los que adoran a Dios, que es espíritu, deben hacerlo en espíritu y en verdad. Ahora, Jehová nuestro Dios es santo. Entonces, Dios es espíritu y Dios es santo. Amén. Salmo 99:9. Y luego dice en 2 Corintios 3:17, porque el Señor es el Espíritu. Si sumamos esas tres definiciones, uno, que Dios es Espíritu, dos, que Jehová es santo,
3, que el Señor es el Espíritu, eso nos dirá algo. Luego aclara, Jesús es el Señor. Mire cómo está todo unido lo uno con lo otro. Leamos desde abajo. Jesús es el Señor, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Entonces, Jesús es el Señor. Ese Señor es el Espíritu. Y ese Espíritu es santo porque Dios es santo. Ahora, si a esto lo sumamos, hacemos una suma, ¿qué nos dará? Sencillito. El Espíritu Santo es el mismo Señor Jesús. ¿Listo? Que quede eso claro, el Señor Jesús es el Espíritu Santo. Así que no vamos aquí ya a entrar por otros conceptos, esa es la claridad. Aquí en este estudio vamos a definir y a responder unas preguntas demasiado importantes, como por ejemplo, ¿qué es el plan de salvación? Segundo, mire esta pregunta: ¿cuándo una persona es salva? ¿Cuándo? ¿A partir de qué momento una persona se puede decir que es salva? Tercero, mire esta otra. Esta es la pregunta del millón, la que siempre surge. La pregunta es, ¿se recibe el bautismo del Espíritu Santo para ser salvo? La cuarta, ¿cuándo comienza la obra del Espíritu Santo? ¿En qué momento? ¿A partir de qué acción, de qué acto comienza la obra del Espíritu Santo? Y la quinta pregunta, ¿el perfeccionamiento del cristiano comienza con el bautismo del Espíritu Santo? Es decir, ¿yo empiezo a ser perfeccionado cuando el Espíritu Santo me bautiza? ¿O desde cuándo está Dios perfeccionándome? Estas 5 preguntas básicamente van a ser respuestas, o mejor, o respondidas en este presente estudio. Entonces, vamos con la primera pregunta, que es muy importante. ¿Qué es el plan de salvación? Primero que todo, una cosa es un plan y otra cosa es una ejecución del plan. Un plan es apenas un proyecto que yo tengo. ¿Cómo lo voy a hacer? Pero luego ese plan se ejecuta. Entonces, una cosa es el plan de salvación y otra cosa es la obra del Espíritu. El plan es el proyecto que Dios tiene, cómo va a salvar a la gente. Y ya la obra del Espíritu es el plan realizado. Si vamos cogiendo las ideas, espero ser lo más claro posible. Bien, ¿qué es el plan de salvación? Es el programa de Dios para la salvación del hombre pecador. Aquí hay varias cosas. El único que salva es Dios. Aquí ni la Virgen María salva, ni los santos, ni del Antiguo, ni del Nuevo Testamento salvan, ni el hombre se salva a sí mismo. Dios es el único que salva. Amén. Así que no hay más salvadores, no los busque por otra parte. Solo hay un Salvador, que es Dios. Amén. ¿Y a quiénes salva? Pues a los pecadores. ¿Y quiénes son los pecadores? Todos los hombres. 2 verdades inquebrantables. Número 1, que todos los hombres somos pecadores. Número 2, Dios a todos los pecadores nos puede salvar. Amén. Esa salvación que la hace Dios incluye 2 cosas. Incluye la redención
en Jesucristo y la predicación del Evangelio. Son dos factores básicos para que haya salvación. Sin redención no hay salvación. Por eso es que en el capítulo 5 de Apocalipsis se cuenta una historia hermosa de la redención, cómo el Cordero va y abre los 7 sellos. Eso es una figura literaria para mostrar cómo el Señor murió por los hombres, los redimió. La palabra redención significa rescatar. Amén. Y la redención del hombre es básica para que haya salvación. Por eso es que la salvación no es por obras, no es por una limosna que yo dé, no es por mi moral, no es por esa capacidad interna que yo tengo, que yo me puedo autosalvar, que yo puedo ir evolucionando, como dicen algunas escuelas gnósticas, y que yo mismo me salvo. Eso no es doctrina bíblica. La doctrina bíblica es: tiene que haber redención, y la redención la operó Jesucristo en la cruz del Calvario. Ahora, hay redención. Cristo nos redimió, amén, nos rescató. Pero ahora, ¿qué es el Evangelio? ¿Qué es la predicación del Evangelio? La predicación del Evangelio es la buena noticia, es contarle al mundo que Jesucristo nos ha redimido. Por eso es que la Biblia dice: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere ¿qué? En lo que Dios hizo, en la obra del Calvario. El que creyere en la buena nueva del Evangelio y fuere bautizado, será salvo. Mas el que no creyere será condenado. Así que estos dos aspectos son básicos para que haya plan de salvación. La segunda pregunta, esta sí que está bien difícil. ¿Cuándo una persona es salva? Esta está muy difícil. ¿Cuándo una persona es salva? ¿A partir de qué momento? ¿Desde qué instante se puede decir ya es salvo? Ya está incluido en ese grupo de hombres y mujeres que el Señor se va a llevar un día al cielo. ¿Desde cuándo? No voy a responder un poco de cosas porque los conceptos son variados. Sencillamente me voy a remitir a decir lo siguiente: ¿cuándo es salva? Mire lo que dice la Biblia en Efesios: Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Os dio vida cuando estabais muertos. Así que arranquemos por ahí. Uno es salvo cuando pasa de un estado a otro, es decir, cuando deja de estar muerto al delito y al pecado y pasa a estar vivo para con Dios. Dice: en esos delitos y pecados en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros vivimos. Está hablando de un pasado. Nosotros también vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos
éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Aquí está claro cómo fue nuestro pasado y ahora cuál es nuestro presente. Nosotros hoy tenemos vida, pero no siempre la tuvimos. Antes de que Dios tratara con nosotros, ¿cómo éramos nosotros? Éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Así que hay que hacer diferenciación entre unos y otros. Hay que hacer diferencia entre el que es salvo y el que no lo es. ¿Cuáles son los que no son salvos? Los que viven en su carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y dice, esos son hijos de ira. Entonces, hay hijos de ira y hay hijos de Dios. Hay muertos en delitos y pecados y hay quienes hemos recobrado la vida con respecto a Dios. Amén. Ahora, pero ¿cuándo es salva esa persona? Que esa es la pregunta clave. ¿Cuándo es salva? El hombre sin Dios tiene el entendimiento en tinieblas. Vive según la corriente del mundo. Por eso es que hace todo lo que el mundo hace. Por eso es que no gusta de las cosas de Dios, porque su mente está en el mundo. Y su conciencia no puede percibir la voz de Dios. Por eso es tan complicado hacer que alguien que no tiene conciencia de la voz de Dios se amañe aquí. Uno aquí se amaña, uno aquí se siente bien, es cuando ya su conciencia empieza a despertarse, que ya a uno le gusta oír hablar a Dios. Ya uno disfruta la alabanza, disfruta la palabra, se siente en medio de un ambiente maravilloso. Amén. El hombre sin Dios no hace eso. El hombre sin Dios no puede percibir la voz de Dios. Y mire este texto. Esto pues digo y requiero en el Señor, dijo Pablo escribiéndole a los Efesios, que ya no andéis como los otros gentiles. Los otros. Mire la diferenciación. Aquellos que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Así que si usted me dice, pastor, ¿cuáles son las características de una persona que no tiene a Dios? Mírelo allí. Número 1, andan en la vanidad de su mente. Número 2, tienen el entendimiento entenebrecido. Número 3, están ajenos de la vida de Dios. Número 4, son ignorantes con respecto a Dios. Y número 5, tienen su corazón duro. Esa es la gente que no es salva. Esa es la gente que vive como nosotros vivíamos. Cuando una persona, escuche que aquí empieza lo bonito de la enseñanza. Cuando una persona ya su mente ya no piensa ni se ocupa en vanidades. Cuando ya su entendimiento es claro. Dice, yo ya entendí. Cuando ya no es ajeno a la vida de Dios, sino que ya está cercano a Dios. Cuando ya no es un ignorante porque ya sabe lo que Dios manda. Cuando ya su corazón no está duro. Quiere decir que Dios ya empezó en él una obra maravillosa. Amén. Ahora, pero pastor, ¿cuándo es salvo? El hombre en ese estado moriría sin esperanza. ¿En cuál estado? A ver, acuérdeme que yo tengo muy mala memoria. Cuando es un ignorante, cuando está ajeno de la vida de Dios. ¿Cómo fue lo que leímos ahora? Cuando tiene el entendimiento entenebrecido.
Amén. ¿Qué más? Cuando tiene el corazón duro. Y falta otra. La ignorancia. Bueno, y anda en la vanidad de la mente. Cuando un hombre está en ese estado y se muere sin esperanza. Por eso es que el apóstol Pablo un día le escribió a los tesalonicenses y les dijo: os escribo a vosotros para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Así que un hombre que ya no tenga el corazón duro, que ya tenga el entendimiento claro, que ya no sea un ignorante, que ya no esté alejado de la vida de Dios, que ya esté caminando con Dios, ya tiene esperanza. Dice: pero a Dios le pareció bien escoger la predicación como medio de llevarle la salvación al hombre. Por decirlo así, hasta su propia casa. Hay un texto en Corintios hermosísimo que dice: agradó a Dios, por cuanto el hombre en su sabiduría no conoció a Dios. Dice la Biblia: agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Por eso, hermanos y hermanas, la predicación del evangelio es clave para que la gente se salve. Por eso el apóstol Pablo le dijo a Timoteo: predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído. Por eso es que la palabra hay que predicarla, hermano, permanentemente, porque es a través de la palabra como la gente se salva. Cuando la iglesia predica, no está contando chistes, no estamos contando historias, no estamos haciendo aquí reír a la gente. Cuando la iglesia predica es un mensaje que salva. Amén. Primera a los Corintios 15 dice que el evangelio que os he predicado os salva. Hermano, la predicación del evangelio salva. Predíquela, predíquela. Usted no es el que salva, yo no soy el que salvo. El que salva es el Señor, pero usa un canal que es la predicación del evangelio. Amén. Por eso aquí el trabajo de predicar es constante y lo haremos hasta que el Señor venga. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios. Eso de predicar no es un invento nuestro, es Dios el que lo dijo. Agradó a Dios salvar ¿a quiénes? A todos. Léalo. A los creyentes. Dios salva es a los creyentes. Por eso es muy complicado, hermano, el asunto del purgatorio. Por eso es muy complicado que a mí me inviten a un funeral de una persona que nunca creyó en el evangelio y vamos a rezar por él a ver si Dios lo salva. Eso no funciona. Con el respeto que todo mundo se merece, pero eso no es doctrina bíblica. Esa persona en vida tuvo que haber oído el evangelio y haberlo creído para que Dios lo pudiera salvar. Dios no salva sino a los que creen. Diga amén. Por eso dice la Biblia: agradó a Dios salvar a los creyentes, no a cualquiera. No, a cualquiera sí, pero si se vuelve creyente, tiene que ser creyente. Por eso es que nosotros en nuestra terminología interna, nosotros cuando queremos saber algo de alguien decimos, ¿es creyente? Y el otro dice, no es creyente. Ya, con eso es suficiente. Nosotros sabemos quién es un hijo de Dios cuando sabemos que es un creyente. Amén.
Pero usted, pastor, no ha dicho desde cuándo uno se salva. Pero ya me están cogiendo la idea, ¿o no? Ya estamos cogiendo la idea. Esto quiere decir que Dios, por su Espíritu y a través de su palabra, alcanza al hombre. Clave, no es el hombre el que alcanza a Dios, es Dios el que alcanza al hombre. ¿Qué era, por ejemplo, la Torre de Babel? Era una forma de escaparse, de ir arriba, como de irse al cielo sin necesidad de Dios. Es que a veces la gente cree que es que uno se encontró a Dios. No, Dios nos encontró a nosotros. Amén. No es el hombre el que busca a Dios, fue Dios el que buscó al hombre en primera instancia. Amén. Por eso en el huerto del Edén, Adán no fue el que buscó a Dios, sino Dios buscó al hombre. Y le dijo a Adán, ¿dónde estás tú? Vino a buscarlo. Y dice la Biblia que el Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Así que la salvación no es fruto del deseo humano. La salvación es un asunto de Dios. No es que el hombre se inventó esto de buscar ser salvo. Fue Dios el que quiso que el hombre fuera salvo. Así que la salvación no es de hombres, ni por hombres. Por eso es que nosotros aquí no le prendemos velas a nadie, ni le rezamos a ningún hombre. Aquí al único a quien buscamos es a Dios, porque Él es el único que puede salvar. A su nombre la gloria. Dios, a través de su palabra, alcanza al hombre. Dice la Biblia en 1 de Pedro 1:23, siendo renacidos. Escuche esa palabra, renacido. Ese prefijo re, prefijo, no un sufijo que es al último, es prefijo. Ese prefijo re es para dar una connotación doble a la palabra que sigue. Entonces aquí dice, siendo renacidos. Ya empieza a entrar una doctrina hermosísima, que es la doctrina de la regeneración, en donde el hombre tiene que nacer de nuevo. Mire, cuando dice renacidos, habla es de nacer otra vez, que fue lo que Nicodemo le dijo un día al Señor: ¿cómo es posible que uno siendo viejo se vuelva a meter en el vientre de la mamá y vuelva a nacer? Y no es así, es nacer del agua y del Espíritu, es nacer otra vez. Pero ese nacer otra vez, que es indispensable para la salvación, dice que no es de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Cuando usted está predicando el evangelio, lo que está haciendo es tirando como semillas. El corazón es el terreno, y donde cae la palabra, cae una semilla. Oiga eso, donde cae la palabra, cae una semilla y empieza a brotar. Y de pronto uno no ve la semilla porque está tapada, pero esa semilla ya está viva y ya empezó a salirle un retoñito pequeñito que uno no lo ve, y luego se hace grande. Así que la palabra de Dios hace que la persona renazca, porque se convierte en una semilla. Yo no sé, hermano, si usted se dio cuenta algún día en qué momento esa semilla le cayó al corazón. Puede que sí, puede que no. Yo recuerdo que a mí un hermano mío me habló del evangelio por primera vez, ni le presté atención, ni entendí nada,
Pero eso creía yo. Pero ya la palabra de Dios había caído en el corazón y ahí estaba sembrada. Así que yo rápido estuve en la iglesia y luego me convertí al Señor. ¿Cuándo cayó esa semilla en mí? Cuando alguien me predicó la palabra. Por eso es que usted, hermano, no exija, no se desespere, no crea que usted está evangelizando a alguien y a los 8 días lo vamos a bautizar. Hay que dar un tiempo. Ni modo que usted siembre un palo de aguacates hoy, una semilla de aguacate la siembra hoy y dentro de un mes me invita a mí a comer sancocho con aguacate en su casa. A lo mejor que sí, pero fue que lo compró en otro lado. Pero a ese palito hay que darle tiempo. Ni modo que usted se case hoy y al mes ya esté abrigando un bebé. A menos que se hubiera casado con 8 meses de embarazo, pues no. Pero son las cosas normales de la vida. Todo hay que darle tiempo. La palabra de Dios se queda sembrada en el corazón. Esa palabra vive y permanece para siempre. ¿Qué dice Mateo 16:16? ¿Qué dice Mateo 16:16? Vamos a mirarlo a ver, que este texto dice algo sobre el asunto, ¿no? Bueno, este no es Mateo, es Marcos. Aquí hay un errorcito. Es Marcos, por eso lo quise confirmar. Marcos 16:16, donde invita, amén, a que se predique el evangelio, y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Cuando el hombre abre el corazón, ojo que aquí está la respuesta. La respuesta, esta es la respuesta. Cuando una persona es salva, cuando el hombre le abre el corazón al Señor Jesús y su palabra para creer, arrepentirse, bautizarse y convertirse. Ese es el momento clave cuando ya Dios empezó la obra del Espíritu. Alguien dirá, a ver, yo pregunto algo sencillo. Un papá y una mamá que todavía no son ni papá ni mamá, son esposos, tienen una relación íntima, y entonces, como fruto de esa relación íntima, ya hay un óvulo fecundado. ¿Ya son papás o todavía no? Todavía no. O ya sí. Ese óvulo que está ya fecundadito, ¿usted sabe de qué tamaño es el óvulo de una mujer? Es como la cabeza de un alfiler, así. Y ese óvulo chiquitico como la cabeza de un alfiler ya está fecundado. ¿Hay vida o no hay vida? O sea que ese ovulito fecundado ya es su hijo o no es su hijo. Cuando una mamá tiene su bebé en el vientre, ¿es su bebé o no es su bebé? ¿O tiene que esperar que nazca para decir que es de ella? Si lo tiene ahí, es de ella. Que no lo haya visto todavía es otra cosa. ¿Es su hijo o no es su hijo? Ahí vamos. Pero eso será siempre y cuando esa persona persevere fiel. ¿Por qué? Porque hay una cantidad
ideas rarísimas que dicen, no, usted le abre el corazón al Señor y usted es salvo. Una vez salvo, salvo para siempre. Y luego dice, haga lo que haga, viva como viva, no importa su conducta. De todas formas, a usted ya el Señor lo salvó, lo declaró su hijo, y entonces usted no tiene problema de nada. Eso no es lo que la Biblia enseña. Lo que la Biblia enseña es que el hombre que le abre el corazón a Dios, que acepta la palabra del Señor, que la cree, que se arrepiente, que se bautiza y que se convierte, es salvo, pero tiene que ser fiel. Porque no es solamente el hecho de que ya Dios lo engendró y listo. No, esa persona tiene que ser fiel a Dios. Y aquí es donde viene el texto aquel que dice, sin santidad nadie verá al Señor. Así que la santidad se convierte en un prerequisito para que el hombre termine siendo salvo. A ver, entonces pregunto, hermano, entonces una persona puede ser salva 1 año, 10 años, 20 años y morirse y no ser salvo. Sí. Porque si la persona se aparta del camino, si la persona se cae de la gracia, si la persona empieza a vivir como no es digno del evangelio, esa salvación fue en el pasado, hizo parte de la historia, pero no será salvo. Por eso la Biblia manda a vivir dignamente el evangelio y a vivirlo en santidad. Ahora, esta pregunta sí está más difícil que la anterior. Pregúntenme a ver. ¿Se recibe el bautismo del Espíritu Santo para ser salvo? ¿O vamos a cambiarla? Vamos a cambiarla. Un hermano que no haya recibido el bautismo del Espíritu Santo se muere. ¿Y qué? Un hermano o una hermana que no haya recibido el bautismo del Espíritu Santo, hablando en otras lenguas, se muere. ¿Se salva o no se salva? Ay, qué cosa tan horrible esto aquí. Oiga, ese reloj está frenado. ¿Será que paramos y seguimos de aquí a 8 días? Ustedes me van a meter en un problema aquí. No, nada de problema. Tranquilos. Como decía un amigo mío, nada de nervios. Nada de nervios. Vamos a preguntarle a la Biblia, porque si usted me pregunta a mí, a lo mejor que yo tengo mi concepto. Y es respetable, pero no siempre los conceptos, por respetables que sean, son verdades. O yo puedo aquí hacer una encuesta y puedo preguntar, a ver, levanten la mano los que crean que se salva. Levanten la mano los que crean que no se salva. Y seguro que esto va a estar aquí dividido. Entonces no hagamos la consulta, preguntémosle a la palabra del Señor. ¿Les parece bien? ¿Qué dice Gálatas 4, desde el verso 4 hasta el 6? Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos.
Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Ahora sí les voy a preguntar y todos me van a saber responder. Aquí, ¿qué fue lo primero? ¿Qué es primero aquí en el orden del texto bíblico? ¿Qué es primero? ¿Ser hijo o recibir el Espíritu Santo? ¿Qué está primero? Ser hijo. Ser hijo. Esto está más claro que el mediodía. ¿Qué es primero? ¿Ser adoptado hijo de Dios o recibir el Espíritu Santo primero? Primero Dios nos adopta como hijos. Entonces, pregunto yo me vuelvo hijo de Dios cuando recibo el bautismo del Espíritu Santo o antes. Antes de recibir el bautismo del Espíritu Santo, yo ya soy un hijo de Dios. Ahora, y si soy hijo, ¿qué soy? Heredero. Si soy hijo de Dios, ya soy heredero. Y si soy heredero, ya tengo en el cielo mi morada. Ya Dios es mi padre, ya yo soy su hijo, ya estoy en la familia de Dios, soy un hijo de Dios. Gloria a Dios. Ya soy un hijo de Dios. ¿Cómo así, hermano? Y sin recibir el bautismo del Espíritu Santo. Sin recibir el bautismo del Espíritu Santo, yo ya soy un hijo de Dios. Yo ya soy salvo si soy fiel. Porque ¿cómo es posible, hermano, que usted le vaya a decir a alguien, no, es que porque como usted no ha hablado en otras lenguas, si usted se muere se condena? ¿Cómo se le ocurre? No va a decir eso, no diga eso. Que usted no tiene argumentos bíblicos para enseñar eso. Que entonces no se necesita. No, nadie está diciendo que no se necesita. Lo vamos a mirar más luego. Lo que estamos aclarando hoy es que el creyente fiel, estamos hablando de gente fiel, el creyente fiel a Dios, así no haya recibido el bautismo del Espíritu Santo hablando en otras lenguas, ya es un hijo de Dios, ya es salvo. Que eso quede claro. Listo. Ahora, y por cuanto soy hijo, me hago acreedor a una promesa. Quiere decir, hermano, que ser hijo de Dios es maravilloso, porque cuando yo ya soy hijo de Dios, ahora sí yo me hago acreedor a recibir una promesa. Una cosa, hermano, con todo el respeto, una cosa es usted, que lo quiero mucho, pero usted no es hijo mío. Que de pronto yo esté en mi sala de mi casa y que usted, yo sí, ve, están abriendo la puerta y entró fue usted. Y llegó y se entró, no pidió permiso, se metió a la nevera, sacó un jugo, se lo y yo, ¿qué hay? ¿Qué está haciendo aquí? A mí me parece rarísimo, ¿cierto? Pero usted cree, vea, la hija mía es casada y ella tiene llaves del apartamento y ella entra y a veces llego yo, ¿qué hay? Pero es la hija mía, ¿qué vamos a hacer? Y está acostada en la cama mía y ella abre la nevera y eso es de ella, porque es hija mía y no hay ningún problema. Así que cuando alguien es hijo, tiene unos derechos.
Y por eso, para usted recibir el bautismo del Espíritu Santo, usted debe ser un hijo de Dios. Vamos a mirar algunos detalles. A un grupo de personas ya convertidas. Mire que ahí está subrayado en el estudio. A un grupo de personas ya convertidas. No era que se iban a convertir, ya estaban convertidas. Habían andado con el Señor por más de 3 años, predicando el evangelio y haciendo milagros. Mire lo que Jesús les dijo a esas personas que llevaban más de 3 años de convertidas. La palabra conversión ya lo dice todo. Cuando uno se convierte, ya uno es un hijo de Dios. Por eso aquí también usamos mucho esa palabra. ¿Usted es inconverso o es convertido? Porque uno normalmente asume esto de explicarlo así con la conversión. Uno es un hijo de Dios cuando uno se convierte de las tinieblas a la luz, de la potestad del mal a Dios. Uno se convierte, uno deja de ser una cosa para ser otra. Cuando uno se convierte, ya empieza a hacer o a actuar de otra manera, a hacer lo bueno. Hay una diferencia entre arrepentirse y convertirse. Arrepentirse es dejar de hacer lo malo. ¿Ya? ¿Cuándo sé yo que estoy arrepentido? Pues cuando ya no estoy practicando el pecado. Estoy arrepentido. Dejé de pecar. Me aparté del pecado. Me morí al pecado. Estoy arrepentido. Pero ahora viene la conversión. Por eso el Señor dice en los Hechos: arrepentíos y... Hay una conjunción. Arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Así que el arrepentimiento es uno y la conversión es otro. Amén. Si el arrepentimiento es morir al pecado, es dejar de pecar, ahora la conversión es empezar a vivir con dignidad. Con dignidad. ¿Cómo vive un convertido a Dios? Vive como Dios manda. Su vida es una vida digna. Oiga, pastor, o sea que puede ser que alguien se haya arrepentido y no esté convertido. Sí. Es posible que haya personas, hombre, hace 5 años, hace 10 años se arrepintieron, pero no lograron convertirse. Por eso es que de un momento a otro dejaron de pecar en cualquier manifestación de pecado. Y uno dice, ve, se arrepintió, pero luego debieron haberse convertido, es decir, debieron haber empezado a vivir con dignidad, y eso es lo que nunca hicieron. O sea, que en la iglesia hay personas que no son convertidas. Cargan la Biblia, van a los cultos, algunos hasta diezman, los ve uno cantando, algunos acompañan por ahí las refanes, algunas se ponen un vestido largo que les sirve para barrer el piso, tienen pelo largo, todo, pero no viven el evangelio con dignidad. En el fondo de ellos hay una vida que no es la que Dios exige. Así que no hay conversión. Ellos son, ahí como usted los ve, pero no están convertidos. Y aquí estamos hablando de personas convertidas.
a un grupo de personas ya convertidas y que habían andado con el Señor. Oiga eso, andar con el Señor. Por más de 3 años predicando el evangelio y haciendo milagros. Yo pregunto, ¿esos ya eran salvos o no eran salvos? Ay, esos silencios de muchos, esos silencios me preocupan. Vuelvo y pregunto, este grupo de personas ya convertidas, que andaban con el Señor, que llevaban más de 3 años de convertidos, que predicaban el evangelio, que hacían milagros, ¿eran salvos o no eran salvos? Lo que pasa es que de pronto usted no sabe cuáles son. Por eso, como no dicen. Eso está en Hechos, amén, el capítulo 1, versos 5 y 8. Dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Observe cómo hay una promesa. Ustedes serán, está hablando de un futuro, serán bautizados con el Espíritu Santo. Porque una cosa es ser bautizado en agua en el nombre de Jesús y otra cosa es ser bautizado con el Espíritu Santo. Son 2 cosas diferentes. Y luego dice que ese Espíritu Santo con el cual van a ser bautizados les va a dar poder. O los va a hacer hijos de Dios. Porque aquí dijera, recibiréis la adopción y cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, seréis hijos de Dios. Seréis salvos. ¿Sí o no? ¿Quién está conmigo? Aló, aló, aló. Aló, aló, aló. ¿Quién hay aquí? La Biblia dice, recibiréis poder. Así que el bautismo del Espíritu Santo no es para salvar a nadie. El bautismo del Espíritu Santo es porque ya la gente es salva. Amén. Y es para recibir poder. Ese grupo de personas, en número de 120, se fueron al aposento alto y esperaron hasta que fueron llenos del Espíritu Santo. En ese día que estaban reunidos en Jerusalén varones piadosos de todas las naciones. Piadoso, ¿cuál es el antónimo de piadoso? Impío. Una cosa es sinónimo y otra cosa es antónimo. El sinónimo es lo que es similar, el antónimo es lo contrario. Lo contrario de piadoso, impío. Impío. Un impío es el que no tiene piedad, el que no es piadoso, el que no está con Dios. Sea descarriado o sea incrédulo, lo que sea. El que no tiene a Dios en el corazón no tiene piedad. Así que no es piadoso, y por no ser piadoso es un impío, falto de piedad. Eran estos varones piadosos. Piadosos quiere decir tenían reverencia ante Dios, estaban con Dios, de todas las naciones. El apóstol Pedro predicó un memorable sermón y se convirtió un gran número de ellos. Y fueron añadidos al grupo de creyentes unas 3,000 personas. Entonces, como estamos preguntando es,
si el bautismo del Espíritu Santo es para ser salvo o es porque es salvo. Aquí la pregunta: esos 3,000 que se bautizaron ese día, ¿en qué momento los añadieron a la iglesia? ¿En qué momento? ¿En el momento del bautismo en agua o hubo que esperar hasta que el Espíritu Santo se derramara? Ellos fueron añadidos a la iglesia en el momento de ser bautizados en agua. Y luego recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Ese es el orden. Amén. Nótese, fueron añadidos, pero no se declara que recibieron el bautismo del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el bautismo del Espíritu Santo es luego. Amén. Hechos 2:41. En el caso del capítulo 4 del libro de los Hechos, se nos informa que el número de los que creyeron fue como de 5,000, de los cuales tampoco se afirma que recibieron el bautismo del Espíritu Santo, pero uno entiende que luego lo iban a recibir. Veamos, en el caso de Samaria, Felipe les había predicado el evangelio, pero ellos no habían recibido el bautismo del Espíritu Santo hasta que vinieron los apóstoles desde Jerusalén hasta Samaria. Ya ellos habían recibido el evangelio, ya eran creyentes, pero no habían recibido el bautismo del Espíritu Santo. Entonces vinieron los apóstoles desde Jerusalén hasta Samaria. Eso está en Hechos 8, a partir del verso 14. Y cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no eran salvos. No, ellos ya eran salvos, solo que aún no había descendido sobre ninguno de ellos el Espíritu Santo, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. De estos samaritanos se afirma que la obra de Dios había sido efectiva en ellos y que habían sido incorporados al cuerpo. Ahí hay una redundancia: incorporados al cuerpo, o un pleonasmo, pero todavía no habían recibido el bautismo del Espíritu Santo. O sea que cuando uno se bautiza, se convierte al Señor, ya está en el cuerpo y luego recibe el bautismo del Espíritu Santo. Otro pasaje que no se puede pasar por alto porque resume toda una posición doctrinal, y además la discusión que tenían en ese momento era doctrinal. Y dice: y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Dios que conoce los corazones. Dios que conoce los corazones. Dios sabe quién es suyo y entonces le da el bautismo del Espíritu Santo. Concluimos aquí esta parte. El Señor primero nos quitó el yugo de esclavitud y nos hizo sus hijos. Y luego, por cuanto éramos hijos, envió el Espíritu Santo. Así que el bautismo, pónganse de pies por favor, ayúdenme a leer esa frase de abajo. El bautismo del Espíritu Santo no se recibe para ser salvo o para ser hijo, sino porque somos salvos y somos hijos. ¿Aquí hay algún hijo de Dios? ¿Aquí hay algún hijo de Dios? ¿Aquí hay algún hijo de Dios? El próximo domingo, a esta misma hora y por este mismo canal, vamos a seguir con el tema: ¿cuándo comienza la obra del Espíritu Santo?
pero eso será de aquí a 8 días si el Señor no ha venido. Yo voy a invitar a 2 clases de personas, a unos que todavía no son hijos de Dios, para que reciban al Señor en su corazón y van a ser hijos de Dios. Y a los que somos hijos de Dios, vamos a decirle a todos: hay que recibir el bautismo del Espíritu Santo. Todos debemos recibir el bautismo del Espíritu Santo. Todos, todos, todos. ¿Por qué? Escúchelo. El Señor dijo por boca de Pedro: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y dice: porque esta promesa es para vosotros, para vuestros hijos, para todos los que están lejos y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Así que aquí hay alguien a quien Dios ha llamado. A ver, levante la mano alguien a quien Dios ha llamado, levántela. Algunos no los ha llamado Dios, ojalá los llame el Señor hoy. A ver, deje la mano levantada todo aquel que crea que Dios lo ha llamado. A ver, las manos arriba, todo el que crea que Dios lo ha llamado. Bueno, usted que cree que Dios lo llamó, para ustedes el bautismo del Espíritu Santo. Todos aquí necesitamos recibir el bautismo del Espíritu Santo porque somos hijos de Dios. ¡Aleluya! Dale ese aplauso fuerte al Señor. Somos hijos de Dios. ¡Amén! Somos su pueblo, somos hijos de Dios y necesitamos recibir el bautismo del Espíritu Santo. ¡Aleluya!